Relación entre la pedagogía y la didáctica. La pedagogía desde un devenir histórico se ubica como un saber teórico práctico que pretendió en diversos momentos constituirse como ciencia desde diferentes paradigmas para validar un estatus en relación con las otras ciencias, quedando en la actualidad en un segundo plano las preocupaciones de su carácter científico. La pedagogía remite a un campo del conocimiento práctico, praxis, cuyo objeto es la dimensión pedagógica, intencionalidad formativa, de las prácticas sociales. Es tarea de la pedagogía, como destaca el pedagogo argentino Alfredo Furlan, dar respuestas a la crisis e intervenir precisamente en las coyunturas que abre el choque entre lo deseable y lo indeseable. La pedagogía parte de asumir una actitud básica de sospecha y desconfianza de la educación existente, conforma una trama argumentativa y propositiva que apuesta a su superación a través de la construcción de un discurso prospectivo. Por ello, la identidad de la pedagogía se conforma con un campo teórico y una práctica social que se estructura en torno a la explicitación y la intervención no neutral de las prácticas educativas y los discursos sobre lo educativo. En el sentido expuesto, la pedagoga argentina Julia Silver ubica la pedagogía como una disciplina que tiene como campo central de estudio la búsqueda de criterios de intervención fundados en un estudio de la educación en toda su complejidad, con la intencionalidad de suscitar la relación de un proceso no determinable, la formación. La didáctica se concibe como una disciplina que estudia las prácticas de enseñanza que presenta fuertes relaciones con otras disciplinas del campo pedagógico, fundamentalmente la filosofía de la educación, la psicología educacional, la política educacional, la historia de la educación y la sociología de la educación. Las distintas tradiciones históricas en su seno han contribuido a marcar la definición de su objeto y la naturaleza del saber que intenta producir, caracterizado por las constantes articulaciones entre dimensiones descriptivas y normativas. El saber didáctico encierra una dosis considerable de complejidad, en tanto la propia enseñanza, su objeto, reviste ese carácter. La enseñanza es su práctica social institucionalizada, cambiante, en tanto la acción personal de un docente se desarrolló en momentos y contextos específicos, con grupos de estudiantes también particulares. El análisis de las situaciones de enseñanza nos revela la naturaleza inédita, incierta y multidimensional. Por otra parte, el carácter peculiar y complejo del saber didáctico puede atribuirse también a la constante articulación entre las dimensiones descriptivas, prescriptivas y normativas de su discurso. En efecto, la didáctica no se limita a la elaboración de modelos de inteligibilidad acerca de la enseñanza. Desde sus orígenes, el pensamiento didáctico está comprometido con la intervención en los procesos educativos en vistas a promover buenas formas de enseñanza. Y ahora, una relación y diferencia entre la pedagogía y la didáctica. La educación es un proceso amplio, integral, la enseñanza uno específico. La ciencia pedagógica es la orientación metódica y científica del quehacer educativo. La ciencia didáctica lo es de la enseñanza. Hay pues en esta visión de las cuatro componentes una relación entre saber y práctica social y una entre lo global y lo específico. Ello nos permite complementar el cuadro de las siguientes afirmaciones fundamentales. La pedagogía responde científicamente a la pregunta ¿cómo educar? La didáctica lo hace con la pregunta ¿cómo enseñar? Ambas preguntas tienen su horizonte específico, el de cómo educar es el por qué y para qué de la educación y el de cómo enseñar y es el por qué y para qué de la enseñanza. El primero es de tipo antropológico-filosófico, el segundo de tipo histórico-práctico. La pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un aspecto específico de ella, su labor como docente. Toda ciencia prospectiva se apoya a su vez en la ciencia explicativa. Para saber cómo se educa hay que conocer cómo es el hombre, cómo crece. La pedagogía se apoya en la psicología y en la psicología evolutiva. Para saber cómo se enseña hay que saber cómo se aprende. La didáctica se apoya en la psicología del aprendizaje. Toda ciencia se apoya igualmente mediante un trabajo interdisciplinario en disciplinas auxiliares. La pedagogía recurre adicionalmente a la antropología y a la sociología, la didáctica a la metódica, al manejo de los medios de comunicación, al diseño curricular, entre otros. La didáctica se expresa en un currículo, más aún, algunas corrientes alemanas llaman a la didáctica la ciencia del currículo, mientras que la pedagogía lo hace en un programa educativo o en un proyecto pedagógico. La didáctica se concretiza en el aula de clase que tiene la escuela como su entorno. La pedagogía escolar puede concretizarse en la escuela como grupo humano que tiene al sistema educativo de la sociedad particular como entorno. La pedagogía familiar en la familia, etc.